Mari Carmen ajustó su delantal negro mientras observaba su reflejo en el espejo del pequeño baño del servicio. Sus manos, enrojecidas por el trabajo constante con productos de limpieza, contrastaban con el blanco inmaculado de sus guantes de látex. Eran las 5 de la mañana, y como cada día desde hace 3 años, era la primera en llegar a la mansión Montero en las lomas de Chapultepec. Mientras subía la escalera de servicio, sus pensamientos vagaban hacia su pequeño departamento en Iztapalapa, donde su hermana menor, Lupita, probablemente seguía dormida. A sus 28 años, Mari Carmen había asumido el papel de madre tras el fallecimiento de sus padres, sacrificando sus propios sueños por el bienestar de su hermana. El sonido de un piano la detuvo en seco. A pesar de la hora temprana, las notas del Claro de Luna de Beethoven flotaban por los pasillos de la mansión. Se acercó silenciosamente al salón principal, donde Alejandro Montero, absorto en la música, atacaba las teclas con una precisión que solo años de dedicación podían lograr. Mari Carmen observó discretamente desde la puerta. Alejandro, a sus 35 años, era la viva imagen del éxito. Cabello perfectamente peinado, traje a medida aún a esas horas y una presencia que llenaba la habitación. Sus manos se deslizaban sobre el piano de cola Steinway & Sons como si estuvieran flotando. De repente, una nota discordante rompió la armonía. Alejandro se detuvo, mirando sus manos con una mezcla de confusión y temor. Intentó retomar la pieza, pero sus dedos temblaron visiblemente. Frustrado, cerró la tapa del piano con más fuerza de la necesaria. «¿Quién está ahí?», preguntó al notar la presencia en la puerta. «Disculpe, señor Montero». Mari Carmen dio un paso al frente. «Soy yo, Mari Carmen. No quería interrumpir». «¿Qué hora es?» «Las 5:15, señor. Acabo de llegar para empezar mis labores». Alejandro se levantó del banco del piano, masajeando sus manos. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Mari Carmen, y ella pudo ver algo que nunca había notado antes: miedo. «El desayuno a las 7, como siempre», dijo él recuperando su compostura habitual. «Y por favor que nadie me moleste hasta entonces. Tengo que preparar el concierto de esta noche en Bellas Artes». Mari Carmen asintió y se dirigió a la cocina, pero el sonido de algo cayendo la hizo voltear. Alejandro había tirado una pila de partituras al intentar recogerlas, sus manos temblando incontrolablemente. Instintivamente, ella se acercó para ayudar. «Yo puedo solo», dijo él secamente, aunque era evidente que no era así. Mari Carmen se detuvo, observando cómo el gran pianista luchaba por recoger las hojas del suelo. En ese momento, el timbre de la puerta principal resonó por la mansión. Elena Montenegro, la representante de Alejandro, entró sin esperar a ser anunciada, sus tacones resonando en el mármol del recibidor. «Alejandro, ¿por qué no contestas el teléfono? Tenemos que repasar los detalles del concierto y...». Elena se detuvo al ver la escena. «¿Qué sucede aquí?». Mari Carmen retrocedió silenciosamente hacia la cocina, pero no sin antes notar cómo Alejandro escondía sus manos temblorosas en los bolsillos de su pantalón. Mientras preparaba el café de la mañana, las notas interrumpidas del Claro de Luna resonaban en su memoria, junto con la imagen de aquellas manos temblorosas que, sin saberlo, estaban a punto de cambiar no solo la vida de su dueño, sino también la suya propia. La sala de espera de la Clínica Neurológica Mercedes lucía tan opulenta como cualquier área del hospital privado más exclusivo de México. Alejandro Montero observaba sus manos, ahora inquietas sobre sus rodillas, mientras Elena caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con promotores y organizadores. «No, no podemos confirmar las fechas todavía», susurraba Elena con irritación apenas contenida. «Sí, entiendo los contratos, pero...». «Elena, por favor», interrumpió Alejandro, «¿podrías guardar silencio un momento?». El doctor Ramírez apareció en la puerta de su consultorio. Su expresión seria anticipaba las noticias que estaba por compartir. «Señor Montero, pase por favor». Elena intentó seguirlos, pero Alejandro levantó una mano deteniéndola. «Espera aquí». Dentro del consultorio, las placas y diplomas en las paredes parecían observar en silencio mientras el doctor desplegaba una serie de imágenes en su computadora. «Los resultados de todos los estudios son concluyentes», comenzó el doctor Ramírez ajustándose las gafas. «Padece usted una forma temprana de ataxia cerebelosa.
Es una condición neurológica degenerativa que afecta principalmente la coordinación motora fina. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Degenerativa? Sí. Los temblores que experimenta son solo el primer síntoma. La enfermedad es progresiva y, lamentablemente, no tiene cura. Las palabras del médico continuaron, pero Alejandro apenas las escuchaba. Su mente viajó a la noche anterior, su último concierto en el Palacio de Bellas Artes. Recordó los errores sutiles que el público no había notado, las notas que sus dedos no habían alcanzado con la precisión habitual. ¿Cuánto tiempo?, interrumpió. Es difícil establecer un tiempo exacto. Cada caso es diferente. Podríamos intentar ralentizar el progreso con medicamentos y terapia, pero... «Doctor», Alejandro lo interrumpió nuevamente, su voz temblorosa pero firme. «¿Cuánto tiempo podré seguir tocando el piano?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. El doctor Ramírez se quitó las gafas, limpiándolas innecesariamente con un pañuelo. «Con el avance actual de los síntomas, calculo que en 3 a 6 meses la coordinación fina estará severamente comprometida. Para un pianista de su nivel...». Alejandro se levantó abruptamente, interrumpiendo la explicación. Sus piernas apenas lo sostenían mientras caminaba hacia la ventana. Desde el 10º piso, la Ciudad de México se extendía ante él, indiferente a su tragedia personal. Al salir del consultorio, Elena lo esperaba con una expresión ansiosa. Una sola mirada a su rostro le bastó para comprender la gravedad de la situación. «Cancela todo», murmuró Alejandro. «¿Todo? Pero los compromisos...». «He dicho que todo». Su voz resonó en la sala de espera, atrayendo miradas curiosas. Durante el trayecto a casa, el silencio en la parte trasera del Mercedes-Benz era ensordecedor. Elena intentó varias veces iniciar una conversación, pero Alejandro mantenía su mirada fija en sus manos, que no dejaban de temblar. Al llegar a la mansión, Mari Carmen abrió la puerta, recibiendo a su patrón con la discreción habitual. Sin embargo, algo en la forma en que Alejandro se movía, en cómo evitaba el contacto visual, le indicó que algo grave había sucedido. Esa noche, mientras realizaba sus últimas tareas, Mari Carmen escuchó algo que nunca había oído antes en la mansión: el sonido de objetos rompiéndose, seguido por un grito de frustración proveniente del salón de música. Se asomó cautelosamente para encontrar partituras esparcidas por el suelo, un jarrón hecho añicos y a Alejandro Montero sentado frente al piano, con la cabeza entre las manos, sus hombros sacudiéndose en silencio. Por primera vez desde que trabajaba allí, Mari Carmen vio al gran pianista como lo que realmente era, un hombre vulnerable, enfrentando la pérdida de todo lo que daba sentido a su vida. Los días en la mansión Montero se transformaron en una rutina sombría. Mari Carmen notaba los cambios sutiles. Los pianos permanecían cerrados, cubiertos por fundas de terciopelo que acumulaban polvo. Las partituras, antes organizadas meticulosamente sobre los atriles, ahora yacían abandonadas en cajas que nadie se atrevía a tocar. El desayuno, antes servido puntualmente a las 7, ahora se enfriaba en la mesa mientras Alejandro permanecía encerrado en su habitación hasta el mediodía. Las pastillas recetadas por el doctor Ramírez se alineaban en la mesa de noche como soldados silenciosos en una batalla perdida. «¿El señor no bajará a desayunar?», preguntaba don Joaquín, el jardinero que llevaba 30 años trabajando para la familia Montero. Mari Carmen negaba con la cabeza mientras retiraba los platos intactos. «Hoy tampoco, don Joaquín». Las visitas también habían cesado. Los músicos que antes llenaban la casa con conversaciones animadas y ensayos improvisados ya no aparecían. Solo Elena Montenegro mantenía su presencia constante, aunque sus visitas se volvían cada vez más tensas. «No puedes simplemente desaparecer, Alejandro». La voz de Elena resonaba desde el estudio. «La prensa especula, los organizadores exigen respuestas, necesitamos dar una explicación». «No hay nada que explicar». La respuesta de Alejandro era amarga. «¿Qué quieres que diga? ¿Que el gran pianista Alejandro Montero ya no puede sostener una taza de café sin derramarla?». Mari Carmen, limpiando el pasillo cercano, intentaba no escuchar, pero era imposible ignorar el dolor en aquellas palabras. Una mañana, mientras limpiaba el salón de música, Mari Carmen se detuvo frente al piano de cola. Sus dedos rozaron suavemente las teclas cubiertas.
recordando cómo solían sonar bajo las manos expertas de su patrón. El silencio actual resultaba casi doloroso. «¿Qué hace?». La voz de Alejandro la sobresaltó. «Disculpe, señor». Mari Carmen retiró rápidamente la mano. «Solo estaba limpiando». Alejandro se acercó al piano, sus pasos lentos, casi inseguros. Llevaba una bata de seda negra y su aspecto desaliñado contrastaba dramáticamente con su antigua elegancia. Sus ojos, antes brillantes y seguros, ahora lucían apagados y hundidos. «¿Alguna vez has tocado, Mari Carmen?», preguntó inesperadamente. Ella dudó antes de responder. «Mi madre, ella tocaba en una pequeña orquesta. Me enseñó algo cuando era niña». Por un momento, algo pareció despertar en la mirada de Alejandro, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Sin decir más, dio media vuelta y regresó a su habitación. Esa noche, mientras Mari Carmen terminaba sus labores, encontró una partitura en el suelo cerca del piano. Al recogerla, reconoció las notas del nocturno de Chopin que su madre solía tocar. Sus dedos temblaron ligeramente al sostener el papel, pero no por una enfermedad, sino por el peso de los recuerdos. En el segundo piso, Alejandro observaba la ciudad a través de su ventana, sus manos temblorosas sosteniendo un vaso de whisky. El silencio de la mansión, antes un refugio para su concentración, ahora se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que estaba perdiendo. Las luces de la ciudad parpadeaban como las teclas de un piano invisible, tocando una melodía que ya no podía interpretar. Elena Montenegro atravesó el vestíbulo de la mansión Montero con la determinación de un general preparándose para la batalla. Sus tacones Louboutin resonaban contra el mármol mientras revisaba frenéticamente su iPad, donde las notificaciones de cancelaciones y demandas se acumulaban como una avalancha digital. «¿Dónde está?», preguntó secamente a Mari Carmen, quien limpiaba los ventanales del recibidor. «El señor está en la biblioteca, señorita Montenegro». Elena subió las escaleras, cada paso marcando el ritmo de su creciente frustración. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta y el aroma del coñac se mezclaba con el de los libros antiguos. «Los abogados de la Filarmónica de Viena llamaron esta mañana», anunció sin preámbulos. «Están considerando una demanda por incumplimiento de contrato». Alejandro, sentado en su sillón de cuero junto a la ventana, ni siquiera se inmutó. Sus manos, posadas sobre los reposabrazos, temblaban ligeramente. «¿Me estás escuchando, Alejandro? Esto es serio. Las pérdidas ya superan los 2 millones de euros. ¿Y qué sugieres que haga?», respondió finalmente, su voz teñida de amargura. «Que me presente a tocar mientras mis manos bailan solas sobre las teclas». Elena se acercó al minibar y se sirvió un whisky. «Necesitamos una estrategia, un comunicado oficial, tal vez una conferencia de prensa controlada. Podríamos manejar esto como una pausa temporal por agotamiento». «¿Una mentira?». «Una versión manejable de la realidad», corrigió Elena dando un sorbo a su bebida. «Tu carrera, todo lo que hemos construido durante 15 años, está en juego». «Mi carrera está acabada, Elena. Acéptalo». «No». Elena golpeó el vaso contra la mesa. «Me niego a aceptarlo. Hay tratamientos experimentales en Suiza, especialistas en Estados Unidos». Desde el pasillo, Mari Carmen escuchaba la discusión mientras cambiaba las flores de los jarrones. La voz de Elena se elevaba por momentos, mientras que la de Alejandro se volvía cada vez más distante. «También está el tema de tu presentación en el Festival de Salzburgo», continuó Elena. «Era tu oportunidad de...». «Cancélalo», interrumpió Alejandro. «Por Dios, Alejandro, es Salzburgo, no puedes simplemente...». «He dicho que lo canceles todo». El grito fue seguido por el sonido de cristal rompiéndose. El vaso de coñac había volado contra la pared. Mari Carmen se apresuró a buscar los implementos de limpieza, pero Elena salió de la biblioteca antes de que pudiera regresar. «Tú», señaló a Mari Carmen, «asegúrate de que tome sus medicamentos y, por el amor de Dios, esconde todas las botellas de alcohol». Cuando Mari Carmen entró a limpiar los cristales rotos, encontró a Alejandro todavía en su sillón, mirando por la ventana. Sus manos temblaban más que de costumbre. «¿Necesita algo, señor?». Alejandro negó con la cabeza, pero luego pareció reconsiderarlo. «¿Podrías tocar algo de música? El silencio me está matando». Mari Carmen dudó un momento antes de encender el equipo de sonido. Las primeras notas del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff llenaron la habitación.
No, dijo Alejandro suavemente. Esa no, cualquier cosa menos piano. Mari Carmen cambió a una pieza de violín de Bach. Mientras limpiaba, notó cómo los hombros de Alejandro se relajaban gradualmente y cómo sus manos, por un breve momento, dejaban de temblar. El reloj de la cocina marcaba las 11 de la noche cuando Mari Carmen terminó sus últimas tareas. La mansión dormía, envuelta en ese silencio particular que solo las casas grandes pueden generar. Normalmente, este sería el momento de partir hacia su casa en Iztapalapa, pero algo la retuvo. Se detuvo frente al piano de cola en el salón principal. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, dibujando sombras sobre la cubierta de terciopelo negro. Con manos temblorosas, no por enfermedad sino por nerviosismo, retiró la funda. El piano apareció majestuoso bajo la luz nocturna, sus teclas de marfil brillando como una sonrisa en la oscuridad. Mari Carmen se sentó en el banco, recordando las innumerables veces que había observado a Alejandro tocar desde la distancia. Sus dedos rozaron las teclas suavemente, sin presionar. Recordó las palabras de su madre. La música no está en las teclas, mijita, está en el silencio entre las notas. Finalmente, presionó una tecla. La nota flotó en el aire como una pregunta sin respuesta. Luego otra, y otra más. Lentamente, las notas del nocturno de Chopin que su madre le había enseñado comenzaron a tomar forma. No era una interpretación perfecta. Sus dedos, acostumbrados al trabajo duro, carecían de la delicadeza técnica de un pianista profesional. Pero había algo más en su forma de tocar, una emoción cruda, honesta, que nacía de años de escuchar a escondidas y de memorizar cada nota con el corazón. Tienes las manos pequeñas para Chopin. La voz de Alejandro la sobresaltó tanto que golpeó las teclas discordantemente. Se levantó de inmediato con el rostro ardiendo de vergüenza. Señor Montero, yo lo siento mucho. No debí... Siéntate, dijo él acercándose. Llevaba su bata de seda negra y sostenía un vaso de agua con ambas manos para controlar el temblor. Toca de nuevo. Pero señor, por favor. Mari Carmen volvió a sentarse, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Alejandro pudiera escucharlo. Comenzó de nuevo, esta vez más nerviosa, más consciente de cada error. Tus muñecas están muy rígidas, observó él. ¿Y tu postura? ¿Quién te enseñó? Mi madre, respondió ella sin dejar de tocar. Pero murió cuando yo tenía 12 años. Después solo podía practicar cuando limpiaba casas donde había pianos. Alejandro permaneció en silencio, escuchando. Cuando Mari Carmen terminó, el último acorde quedó suspendido en el aire como una pregunta sin formular. ¿Por qué este nocturno?, preguntó finalmente. Era el favorito de mi madre. Decía que era como una oración sin palabras. Alejandro se acercó al piano, sus manos temblando visiblemente sobre las teclas sin tocarlas. Lo tocas sin técnica, pero con alma. Es diferente. Se hizo un silencio largo, pesado. Mari Carmen podía sentir que algo importante estaba a punto de suceder, como esos momentos antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve denso y eléctrico. Mañana, dijo Alejandro finalmente, cuando termines tus labores, quiero que vengas aquí de nuevo. Señor, si vas a tocar mi piano, al menos deberías aprender a hacerlo correctamente. Con esas palabras, Alejandro se retiró, dejando a Mari Carmen sola con el piano y una mezcla de emociones que no podía nombrar. La luna seguía dibujando sombras sobre las teclas, pero ahora parecían diferentes, como si el instrumento guardara un secreto que solo ella y su dueño compartían. La rutina en la mansión Montero cambió sutilmente durante las siguientes semanas. Mari Carmen seguía llegando al amanecer, pero ahora sus noches terminaban más tarde. Después de sus labores, cuando la casa quedaba en silencio, el piano cobraba vida bajo sus dedos. Aquella noche en particular, mientras interpretaba el nocturno Opúmino 9 Nome 2 de Chopin, no notó la presencia de Elena Montenegro en la puerta del salón. ¿Qué significa esto? Mari Carmen se detuvo abruptamente, las últimas notas muriendo en un acorde discordante. Elena avanzó hacia ella, sus tacones marcando cada paso como una amenaza. Señorita Montenegro, ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Elena la interrumpió. ¿Tienes idea del valor de este instrumento? Déjala, Elena. La voz de Alejandro resonó desde la entrada del salón. Yo le di permiso.
Elena se giró hacia él, incredulidad pintada en su rostro. ¿Tú qué? Le estoy enseñando. ¿Has perdido la cabeza? Elena soltó una risa amarga. ¿El gran Alejandro Montero dando clases a la sirvienta? ¡Basta! La voz de Alejandro tembló tanto como sus manos. Mari Carmen tiene talento natural. La he estado escuchando durante semanas. Elena miró alternativamente a Alejandro y a Mari Carmen como si intentara descifrar una broma elaborada. Esto es absurdo. ¿Qué sigue? ¿La convertirás en tu próxima protegida? Tal vez. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Mari Carmen permanecía sentada en el banco del piano, sus manos apretadas sobre su falda. Señor Montero, intervino suavemente, quizás la señorita Montenegro tiene razón. No debería... Toca, la interrumpió Alejandro. Toca el nocturno completo. Mari Carmen miró nerviosamente a Elena, quien se había cruzado de brazos con expresión desafiante. Luego a Alejandro, quien asintió levemente. Sus dedos encontraron las teclas y la música comenzó a fluir. No era una interpretación perfecta. Había pequeños errores técnicos, momentos de duda, pero había algo más. Una emoción cruda, honesta, que trascendía la técnica. Cuando terminó, Elena permanecía en silencio, su expresión indescifrable. Alejandro se acercó al piano, sus manos temblando más que de costumbre. ¿Entiendes ahora?, preguntó a Elena. Ella tiene algo que no se puede enseñar. Esto es una locura, respondió Elena, pero su voz había perdido algo de su filo inicial. ¿Qué dirá la gente? La gente ya no importa. Alejandro sonrió amargamente, levantando sus manos temblorosas. Mi carrera terminó, Elena, pero tal vez pueda hacer algo más antes del final. Mari Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Señor Montero, yo no merezco... ¿Sabes por qué elegí este piano entre todos los que he tocado?, la interrumpió Alejandro. Porque tiene alma, como tu música, Mari Carmen. No es perfecto, pero es verdadero. Elena recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Van a arruinarlo todo, dijo antes de salir. Los dos. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores en la mansión. Era un silencio lleno de posibilidades, de promesas no dichas, de música por venir. Mañana empezamos con Bach, dijo finalmente Alejandro. Los preludios simples primero. ¿Y Mari Carmen? Sí, señor. Desde ahora durante las lecciones llámame Alejandro. La biblioteca de la mansión Montero se había convertido en el nuevo espacio de estudio. Alejandro había ordenado trasladar allí un piano vertical Yamaha, más modesto que el gran Steinway del salón principal, pero perfecto para las lecciones. Bach es matemático, explicaba Alejandro, sentado en un sillón junto al piano. Cada nota tiene su razón de ser, su lugar exacto. Sus manos temblaban mientras señalaba la partitura. Inténtalo de nuevo. Mari Carmen respiró profundo antes de comenzar el preludio en do mayor. Sus dedos, aunque todavía torpes en las secuencias más complejas, se movían con creciente seguridad sobre las teclas. Mejor, asintió Alejandro cuando terminó, pero hay algo que quiero saber. ¿Cómo aprendiste a tocar realmente? Mari Carmen bajó la mirada hacia las teclas. Mi madre. Ella tocaba en la Orquesta Sinfónica del Estado de México. No era solista, solo parte del ensamble, pero amaba la música más que nada en el mundo. ¿Qué le pasó? Cáncer, respondió suavemente. Fue muy rápido. Un día estaba ensayando Tchaikovsky, al siguiente. Solo me quedaron sus partituras y sus historias sobre la música. Alejandro permaneció en silencio, sus manos inquietas sobre los reposabrazos del sillón. Después de su muerte, continuó Mari Carmen, empecé a trabajar limpiando casas. Cada vez que encontraba un piano, esperaba a que los dueños se fueran y practicaba. A veces solo tenía 10 minutos, otras veces 1 hora. ¿Y las partituras? Las memorizaba. Cuando limpiaba, tarareaba las melodías una y otra vez. En casa, practicaba en una mesa, imaginando que era un piano. Alejandro se levantó con dificultad y se acercó al piano. Sus dedos rozaron las teclas sin presionarlas, como una caricia a un viejo amigo. ¿Sabes? Yo comencé en un piano vertical como este, dijo. Mi padre era profesor de música en una escuela pública. No teníamos dinero para un gran piano, pero él decía que la música no está en el instrumento, sino en el corazón del músico. Mi madre decía algo parecido, sonrió Mari Carmen.
que la música está en el silencio entre las notas. Tu madre era una mujer sabia. Alejandro intentó tocar una nota, pero el temblor en sus manos lo traicionó. La música es lo único que me queda, y ni siquiera puedo tocarla ya. Mari Carmen, en un impulso que sorprendió a ambos, puso su mano sobre la de Alejandro. Pero puede enseñarla, puede mantenerla viva a través de otros. El momento se extendió, cargado de una intimidad inesperada. Finalmente, Alejandro retiró su mano suavemente. Desde mañana, dijo, recuperando su tono de maestro, estudiaremos teoría musical. No basta con tocar de oído. Necesitas entender el lenguaje de la música, como un nuevo idioma. Exactamente. Y Mari Carmen. ¿Sí? Gracias por compartir tu historia. Tu madre estaría orgullosa. Esa noche, mientras Mari Carmen guardaba las partituras antes de irse, notó que Alejandro había dejado algo sobre el piano. Un cuaderno de ejercicios técnicos y una nota que decía: para practicar en casa la mesa ya no será necesaria. Las lágrimas nublaron su visión mientras abrazaba el cuaderno contra su pecho, sintiendo que, de alguna manera, su madre y ella estaban un paso más cerca de su sueño compartido. El estudio estaba bañado por la luz del atardecer cuando Elena Montenegro entró sin anunciarse, interrumpiendo una lección de teoría musical. Mari Carmen estaba inclinada sobre un cuaderno lleno de pentagramas dibujados a mano, mientras Alejandro señalaba diferentes notas con un lápiz que temblaba ligeramente en su mano. «Necesitamos hablar», anunció Elena, su voz tensa. En privado. Mari Carmen comenzó a levantarse, pero Alejandro la detuvo con un gesto. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a ella». Elena dejó caer una pila de periódicos sobre el escritorio. «Las especulaciones están fuera de control. La prensa musical está comenzando a hacer preguntas incómodas. Necesitamos una estrategia». «Ya hemos discutido esto», respondió Alejandro, su voz cansada. «No, ahora es diferente». Elena extrajo un sobre de su maletín. «La Filarmónica de Berlín quiere hacer un concierto de homenaje, una celebración de tu carrera». Mari Carmen observó cómo las manos de Alejandro se tensaban sobre los reposabrazos de su silla. «Un concierto de despedida», tradujo él amargamente. «Una oportunidad», corrigió Elena, «para salir en tus propios términos antes de que sea obvio que ni siquiera puedo sostener una batuta». Alejandro se levantó bruscamente, sus manos temblando más que de costumbre. «No seré un espectáculo de circo, Elena. Entonces propon algo mejor», desafió ella, «porque el silencio solo está alimentando rumores cada vez más descabellados». Alejandro caminó hacia el piano, sus dedos rozando las teclas sin presionarlas. Después de un largo momento, se giró hacia Mari Carmen. «Toca el nocturno», pidió suavemente. «Ahora». Mari Carmen miró nerviosamente a Elena. «Por favor». Mari Carmen se sentó al piano y comenzó a tocar. Las notas del nocturno de Chopin llenaron la habitación, y aunque su interpretación aún mostraba imperfecciones técnicas, había una emoción cruda que hacía que la música cobrara vida de una manera única. Cuando terminó, Alejandro sonreía. «Ahí está mi respuesta». «¿De qué hablas?», preguntó Elena. «Daré el concierto», anunció Alejandro, «pero no será un homenaje, ni una despedida. Será un nuevo comienzo. No te sigo. Mari Carmen tocará conmigo. Yo dirigiré algunas piezas mientras pueda, y ella será la solista en el nocturno». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miraba alternativamente a Alejandro y a Mari Carmen como si esperara que uno de los dos admitiera que era una broma. «¿Has perdido la cabeza?», finalmente estalló. «¿Quieres poner a tu sirvienta a tocar frente a la Filarmónica de Berlín?» «No», respondió Alejandro con calma. «Quiero presentar a mi alumna, mi última alumna». Mari Carmen sentía que el mundo giraba a su alrededor. «Señor Montero, yo no estoy preparada». «Tendremos 6 meses», dijo él, su voz suave pero firme. 6 meses para prepararte. Y cuando estés lista, el mundo verá lo que yo veo». Elena recogió su maletín. «Esto es un suicidio profesional. Mi carrera ya está muerta, Elena. Pero tal vez pueda dar vida a algo nuevo antes del final». Después de que Elena se marchó, el estudio quedó en silencio. Mari Carmen permanecía sentada al piano, sus manos temblando casi tanto como las de Alejandro. «¿Por qué?», susurró finalmente. «Porque la música merece ser tocada por alguien que la ama tanto como tú», respondió Alejandro.
¿Aceptas el desafío? Mari Carmen miró las teclas del piano pensando en su madre, en todas las noches practicando en mesas vacías, en los sueños que parecían imposibles hasta ese momento. Sí, respondió suavemente. Acepto. La rutina en la mansión Montero se transformó por completo. Mari Carmen llegaba ahora al amanecer, no para limpiar, sino para practicar. Alejandro había contratado personal adicional para las tareas domésticas, permitiéndole dedicarse completamente al piano. Otra vez, indicaba Alejandro, mientras Mari Carmen luchaba con un pasaje particularmente difícil del nocturno. Tus manos son pequeñas, pero eso no es excusa. Rachmaninoff tenía manos enormes y Alicia de la Rocha conquistó el mundo con manos como las tuyas. Las horas se convertían en días y los días en semanas. Las lecciones se volvieron más intensas, más exigentes. Alejandro era un maestro riguroso, pero también paciente. Sus manos temblaban cada vez más, pero su oído seguía siendo impecable. No estás escuchando, decía frecuentemente. La música no está solo en las notas que tocas, sino en las que eliges no tocar. Una tarde, después de una sesión particularmente frustrante, Mari Carmen rompió a llorar. No puedo hacerlo, sollozó. Estoy traicionando su confianza. Nunca estaré al nivel que usted necesita. Alejandro se acercó al piano, sus pasos inseguros, pero determinados. ¿Sabes por qué elegí el nocturno para tu debut? Mari Carmen negó con la cabeza. Porque fue la primera pieza que te escuché tocar, sin técnica, sin pretensiones, solo con el corazón. Eso es algo que no se puede enseñar. Pero la técnica se aprende, interrumpió él. El alma es un regalo, y tú la tienes. Se sentó junto a ella en el banco del piano, sus manos temblorosas sobre las teclas. Observa, dijo, y por un momento, por un breve y milagroso momento, sus dedos encontraron las notas correctas, tocando los primeros compases del nocturno con una claridad que no había mostrado en semanas. Ve, sonrió Mari Carmen, todavía puede tocar. No, respondió él con una sonrisa triste. Ese fue mi último momento de claridad. Lo guardé para mostrarte algo importante. La música nunca nos abandona realmente. Incluso cuando nuestras manos fallan, vive en nuestro interior. Las lágrimas de Mari Carmen cambiaron de frustración a emoción. ¿Cómo puedo honrar eso? Tocando con verdad, respondió Alejandro. No intentes imitarme, ni a ningún otro pianista. Encuentra tu propia voz. Esa noche, mientras Mari Carmen practicaba sola en el estudio, algo cambió. Las notas comenzaron a fluir de una manera diferente, más personal, más íntima. Ya no estaba intentando tocar como Alejandro o como los grandes maestros que había escuchado en grabaciones. Estaba encontrando su propio camino. Desde su habitación, Alejandro escuchaba, sonriendo a pesar del temblor en sus manos. La música estaba viva, transformándose, encontrando un nuevo hogar en las manos de alguien que, como él, la amaba más que a nada en el mundo. Y por primera vez en meses, el silencio de la mansión no se sentía como una pérdida, sino como una promesa. El otoño había teñido de dorado los jardines de la mansión Montero cuando Elena Montenegro orquestó su movimiento final. La noticia estalló una mañana en todos los periódicos culturales de México. Alejandro Montero, la caída de un genio. Fuentes cercanas revelan que el famoso pianista sufre una enfermedad degenerativa y planea un último concierto con su sirvienta como solista. Mari Carmen encontró los periódicos en la entrada de la mansión. Sus manos temblaban mientras leía los artículos, cada uno más cruel que el anterior. Las fotos mostraban imágenes de ella entrando y saliendo de la mansión. Algunas incluso la captaban practicando a través de las ventanas. «Lo siento tanto», dijo Elena cuando llegó esa tarde, su falso arrepentimiento goteando como veneno. «Los periodistas son como buitres. Alguien debe haberles filtrado la información». Alejandro, sentado en su sillón habitual, mantuvo sus ojos fijos en el jardín. «Fuiste tú, Elena. Disculpa, solo tú conocías los detalles del concierto. Solo tú sabías sobre mi diagnóstico completo». Elena mantuvo su compostura por un momento antes de que su máscara se quebrara. «Tenía que hacerlo, ¿no lo ves? Estás destruyendo tu legado». «¿Mi legado?» Alejandro rió amargamente. «¿Es eso lo que te preocupa?
¿O son las comisiones que perderás cuando ya no puedas manejar mi carrera? 15 años. Elena golpeó el escritorio con sus manos. Dediqué 15 años de mi vida a construir tu carrera, ¿y ahora quieres tirarlo todo por la borda por un capricho romántico con tu sirvienta? Mari Carmen, que había permanecido en silencio junto al piano, sintió que cada palabra la golpeaba como una bofetada. «Sal de mi casa». La voz de Alejandro era baja pero firme. «Estás despedida». ¿Despedida? Elena soltó una carcajada. ¿Crees que esto termina aquí? La prensa está afuera, Alejandro. Todos quieren saber sobre el gran maestro y su pupila de los barrios bajos. ¿Cuánto crees que tardarán en descubrir que es más que una relación profesor-alumna? Suficiente. Alejandro se levantó, sus manos temblando violentamente. ¡Fuera! Elena recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir se detuvo junto a Mari Carmen. «Espero que estés satisfecha. Lo has destruido todo». Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó pesadamente sobre la habitación. Mari Carmen se acercó a Alejandro, quien había vuelto a sentarse, sus manos temblando más que nunca. Quizás deberíamos cancelar el concierto», sugirió suavemente. «No», respondió él, su voz encontrando firmeza. «Eso es exactamente lo que ella quiere, que nos rindamos, que confirmemos sus palabras. Pero la prensa hablará de todas formas. Démosles algo de qué hablar realmente». Se levantó y se acercó al piano. Desde el principio, el nocturno, completo. Mari Carmen se sentó al piano, sus dedos encontrando las teclas familiares. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su interpretación. Cada nota llevaba el peso de la traición, la determinación de la resistencia y la promesa de algo nuevo por venir. Afuera, los fotógrafos comenzaban a agolparse frente a la mansión, pero dentro, la música continuaba, más fuerte que nunca. Los días siguientes a la filtración de Elena se convirtieron en un torbellino mediático. Los periodistas acampaban frente a la mansión Montero y las redes sociales ardían con especulaciones y debates. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. «Mire esto», dijo Mari Carmen una mañana, mostrándole su teléfono a Alejandro. Era un video viral. Una joven pianista callejera tocando el nocturno de Chopin en el metro de la Ciudad de México, con un cartel que decía «En apoyo a Mari Carmen». «Hay más», continuó deslizando la pantalla. Docenas de videos similares aparecían en distintas redes sociales. Estudiantes de música, pianistas aficionados, incluso algunos profesionales, todos interpretando el nocturno y expresando su apoyo. «La música encuentra su camino», sonrió Alejandro. «Siempre lo hace». El punto de inflexión llegó cuando Alondra de la Parra, la reconocida directora de orquesta, concedió una entrevista defendiendo la decisión de Alejandro. «La música clásica no es un club exclusivo», declaró. «Si alguien tiene el talento y la pasión, merece la oportunidad de ser escuchado, sin importar su origen». Las cartas de apoyo comenzaron a llegar a la mansión. Estudiantes de conservatorios públicos, músicos de orquestas comunitarias, profesores de escuelas rurales, todos veían en Mari Carmen algo de sí mismos, una esperanza de que el talento podía trascender las barreras sociales. «No lo entiendo», dijo Mari Carmen una tarde después de leer otra carta emotiva. «¿Por qué les importa tanto?» Alejandro, sentado junto a la ventana, observaba el jardín donde los periodistas seguían montando guardia. «Porque les estás mostrando que es posible, que la música no pertenece solo a los conservatorios de élite o a las salas de concierto exclusivas». Pero Elena tenía razón en algo. Mari Carmen bajó la mirada. «No tengo la preparación formal que todos esperan». «¿Y qué?» Alejandro se levantó, acercándose al piano con pasos cuidadosos. Marta Argerich comenzó tocando de oído. Art Tatum aprendió escuchando discos de fonógrafo. La música encuentra su camino, Mari Carmen. Siempre lo hace. Se sentó junto a ella en el banco del piano. Sus manos, temblorosas como siempre, se posaron sobre las teclas sin presionarlas. «Hay algo que no te he dicho», continuó. «Cuando era joven, antes de estudiar en Europa, mi padre apenas podía pagar mis clases. Practiqué durante años en un piano vertical desafinado en una vecindad de Tepito. La primera vez que toqué en un conservatorio, los otros estudiantes se rieron de mi acento y mi ropa gastada». Mari Carmen lo miró sorprendida. Nunca había hablado de su pasado.
La música me salvó, continuó. Y ahora quizás a través de ti pueda salvar a otros, mostrarles que es posible. En ese momento, desde la calle, comenzó a escucharse música. Se asomaron a la ventana. Un grupo de estudiantes del Conservatorio Nacional había organizado un pequeño concierto frente a la mansión. Tocaban el nocturno de Chopin. ¿Lo ves?, sonrió Alejandro. La música encuentra su camino. Mari Carmen sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba a los jóvenes músicos. Por primera vez desde la filtración de Elena, no se sentía como una impostora. Era parte de algo más grande, una historia que resonaba con más personas de las que jamás hubiera imaginado. Vamos, dijo Alejandro, regresando al piano. Tenemos trabajo que hacer. El concierto será en 3 meses y el mundo está esperando. El salón de música de la mansión Montero se había transformado en una sala de ensayo improvisada. Partituras cubrían cada superficie disponible y un nuevo piano de cola Yamaha, más apropiado para el estudio intensivo, acompañaba ahora al Steinway histórico. De nuevo, indicaba Alejandro, su voz mezclando firmeza con paciencia. El rubato en el compás 27 debe ser más sutil, como una respiración, no un suspiro. Mari Carmen asintió, volviendo a comenzar el pasaje. Sus dedos, ahora más seguros después de meses de práctica intensiva, encontraban las notas con creciente naturalidad. El callista que la visitaba semanalmente había comentado que nunca había visto dedos tan trabajados en una pianista. Mejor, aprobó Alejandro. Ahora necesitamos hablar del programa completo. Se acercó a su escritorio, donde reposaba el programa preliminar del concierto. Sus manos temblaban más que nunca mientras sostenía el papel. He estado pensando, dijo, sentándose pesadamente en su sillón. Dirigiré la primera parte, Mozart, Sinfonía 40. Luego vendrá tu momento con el nocturno, y para cerrar, se detuvo, sus ojos fijos en sus manos temblorosas. ¿Para cerrar?, preguntó Mari Carmen suavemente. He estado componiendo algo, reveló finalmente. Una pieza para piano y orquesta, corta pero significativa. Mari Carmen contuvo la respiración. En todos estos meses, Alejandro nunca había mencionado que estaba componiendo. ¿Puedo verla? Alejandro asintió hacia un folder negro sobre el piano. Mari Carmen lo abrió y encontró páginas llenas de notación musical. La escritura temblorosa pero legible. Metamorfosis. Para Mari Carmen. Es hermosa, susurró leyendo las primeras líneas. Es tuya, respondió él. Mi último regalo al mundo de la música. El momento fue interrumpido por el timbre de la puerta. Era el doctor Ramírez quien ahora visitaba la mansión semanalmente. Los dejo, dijo Mari Carmen recogiendo sus partituras. No, la detuvo Alejandro. Quédate, necesitas saber. El doctor procedió con su examen rutinario. Su expresión se mantuvo profesional, pero sus ojos traicionaban preocupación. La progresión es más rápida de lo esperado, dijo finalmente. Las funciones motoras finas. ¿Cuánto tiempo?, interrumpió Alejandro. Para dirigir, tal vez, 2 meses. Con suerte. Mari Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El concierto estaba programado para dentro de 3 meses. Entiendo, dijo Alejandro con una calma sorprendente. Gracias, doctor. Cuando quedaron solos, el silencio pesaba como plomo. ¿Podemos adelantar el concierto?, sugirió Mari Carmen, su voz quebrándose. No. Alejandro se levantó con dificultad. Todo será como está planeado. Si no puedo dirigir, encontraremos otra solución. Pero... La música, Mari Carmen, la interrumpió acercándose al piano. La música es lo único que importa. Ahora desde el principio, el tiempo se nos acaba. Y así, mientras el sol de la tarde bañaba el salón de música, maestro y alumna se sumergieron nuevamente en el trabajo, cada nota un paso más cerca del final, cada compás una batalla contra el tiempo implacable. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Mari Carmen terminó su última sesión de práctica. El concierto estaba a solo 6 semanas de distancia, y cada minuto contaba. Alejandro permanecía en su sillón habitual, sus manos descansando sobre una manta de lana que intentaba ocultar su temblor cada vez más pronunciado. Creo que es suficiente por hoy, dijo suavemente. Has progresado mucho. Mari Carmen cerró la tapa del piano con cuidado. El silencio que siguió
estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ambos habían estado evitando durante meses. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, la pregunta que había estado guardando desde el principio. Alejandro la miró largamente antes de responder. ¿Recuerdas la primera vez que te escuché tocar? Era de noche, como ahora. Tocabas el nocturno pensando que nadie te escuchaba. Lo recuerdo. En ese momento vi algo que había olvidado. La música en su forma más pura, sin pretensiones, sin expectativas, solo el amor por las notas. Se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo ellos como un mar de luces. Toda mi vida, continuó, he estado rodeado de músicos técnicamente perfectos, pero vacíos por dentro, virtuosos que tocan para impresionar, no para sentir. Tú eres diferente. Mari Carmen se acercó a él, notando cómo su silueta se recortaba contra la ventana. Cuando era niña, dijo ella, mi madre solía decirme que la música es como el amor, no puedes aprenderla, solo sentirla. Tu madre era una mujer sabia, la extraño cada día. Mari Carmen sintió las lágrimas formándose en sus ojos. A veces cuando toco, siento que está conmigo. Lo está, respondió Alejandro, girándose para mirarla. En cada nota que tocas. Sus miradas se encontraron en la penumbra del estudio. El aire parecía cargado de electricidad, de posibilidades no realizadas, de sentimientos contenidos. Alejandro, No, la interrumpió suavemente. No lo digas. Algunas cosas son más hermosas cuando quedan sin decir. Se acercó al piano una vez más, sus dedos rozando las teclas sin presionarlas. Como la música más bella, continuó, es aquella que vive en el silencio entre las notas. Mari Carmen entendió. Algunas historias no están destinadas a ser contadas en voz alta. Algunas melodías solo pueden existir en el espacio entre los corazones. Es tarde, dijo Alejandro finalmente. Mañana tenemos mucho trabajo. Mientras Mari Carmen recogía sus cosas, una última pregunta escapó de sus labios. ¿Te arrepientes de haberme elegido? Alejandro sonrió, una sonrisa que contenía toda la tristeza y la belleza del mundo. La música elige sus propios caminos, Mari Carmen. Yo solo tuve la suerte de reconocerla cuando llegó vestida de sirvienta. Esa noche, mientras Mari Carmen regresaba a casa en un taxi, las luces de la ciudad parecían desdibujarse a través de sus lágrimas. En su corazón, una melodía nueva tomaba forma, una que hablaba de amor, pérdida y la belleza agridulce de los momentos que sabemos que no pueden durar. Los ensayos con la orquesta habían comenzado en el Palacio de Bellas Artes. Mari Carmen, sentada frente al imponente Steinway del teatro, sentía el peso de docenas de miradas profesionales sobre ella. Los músicos de la orquesta, aunque cordiales, mantenían una distancia profesional teñida de escepticismo. Alejandro observaba desde el podio del director, sus manos aferrando la batuta, con una determinación que desafiaba los temblores cada vez más pronunciados. Desde el compás 57, indicó, su voz todavía firme, aunque su cuerpo traicionaba su fragilidad. El diálogo entre el piano y los violines debe ser más íntimo. La música comenzó a fluir, pero algo no estaba bien. Las manos de Alejandro temblaban más violentamente que de costumbre. La batuta se movía erráticamente, perdiendo el control del tempo. De nuevo, insistió su voz ahora tensa. Desde el mismo... No pudo terminar la frase. La batuta cayó de sus manos y su cuerpo se tambaleó peligrosamente en el podio. ¡Alejandro! Mari Carmen se levantó de un salto del piano, llegando justo a tiempo para evitar que cayera. Los músicos se levantaron de sus asientos, algunos corriendo a ayudar. El concertino llamó inmediatamente a una ambulancia, mientras Mari Carmen sostenía a Alejandro, quien luchaba por mantener la conciencia. «El concierto», murmuró él, sus ojos desenfocados. «Debes estar lista. No hables», susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «La ambulancia viene en camino». En el hospital, el doctor Ramírez confirmó sus peores temores. La enfermedad había progresado más rápido de lo esperado. El estrés de los ensayos había acelerado el deterioro. «Necesita reposo absoluto», sentenció el médico. «Nada de actividad física y definitivamente nada de dirigir». Mari Carmen, sentada junto a la cama de hospital, observaba el rostro pálido de Alejandro. Las máquinas emitían pitidos regulares.
marcando el tiempo como un metrónomo implacable. «El concierto es en 2 semanas», dijo él débilmente cuando el doctor se fue. «Necesitamos un plan B. No podemos pensar en eso ahora. Tu salud es lo primero». «No». Alejandro intentó incorporarse, sus manos temblando violentamente contra las sábanas blancas. «Escúchame, he llamado a Alondra de la Parra. Ella dirigirá en mi lugar. Pero el concierto debe continuar, Mari Carmen. Es más importante que yo, que cualquiera de nosotros. Es sobre la música, siempre lo ha sido». Mari Carmen tomó su mano temblorosa entre las suyas. «No puedo hacerlo sin ti». «Claro que puedes». Una débil sonrisa iluminó su rostro cansado. «La música ya está dentro de ti. Siempre lo ha estado. Yo solo te ayudé a encontrarla». Esa noche, mientras Alejandro finalmente dormía bajo los efectos de los sedantes, Mari Carmen permaneció sentada junto a su cama, sus dedos moviéndose silenciosamente sobre un piano imaginario, repasando cada nota, cada frase, cada momento de la música que los había unido. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, ajena al drama que se desarrollaba en aquella habitación de hospital, donde 2 almas conectadas por la música enfrentaban la más difícil de las partidas. El Palacio de Bellas Artes resplandecía bajo las luces de la noche. La sala estaba completamente llena. Personalidades del mundo musical, críticos, periodistas y amantes de la música ocupaban cada asiento. En primera fila, un lugar permanecía vacío, reservado con un simple programa y una rosa blanca. Tras bastidores, Mari Carmen ajustaba el vestido negro que Alejandro había mandado confeccionar especialmente para ella. Sus manos temblaban, pero no por enfermedad, sino por nervios contenidos. «Está mirando», susurró Alondra de la Parra, acercándose a ella. «Desde su habitación del hospital está mirando la transmisión en vivo». Mari Carmen asintió, incapaz de hablar. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino de ensayos intensivos con Alondra, mientras Alejandro seguía hospitalizado, su condición deteriorándose día a día. La primera parte del concierto transcurrió como en un sueño. La Sinfonía 40 de Mozart, que originalmente iba a dirigir Alejandro, cobró vida bajo la batuta de Alondra. Luego llegó el momento. Mari Carmen caminó hacia el piano. El silencio en la sala era absoluto. Se sentó, ajustó el banco y por un momento cerró los ojos recordando las palabras de Alejandro. «La música ya está dentro de ti». Las primeras notas del nocturno de Chopin flotaron en el aire, pero esta vez era diferente. No era solo Chopin, no era solo ella. Era cada momento en la cocina de su madre, cada noche practicando en mesas vacías, cada lección con Alejandro. Era amor, pérdida, esperanza y despedida, todo entretejido en la música. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio absoluto antes de que la sala estallara en aplausos. Pero no había tiempo para celebrar. Quedaba una pieza más. Metamorfosis comenzó suavemente, casi como un susurro. La composición final de Alejandro se desenvolvía como una historia de transformación, de amor, de cambio. Mari Carmen podía sentir cada nota resonando con sus propias experiencias, con su propio viaje. En el hospital, Alejandro observaba la transmisión, sus manos temblorosas marcando cada compás, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Su música, su última ofrenda al mundo, cobraba vida a través de las manos de quien había comenzado como su sirvienta y se había convertido en mucho más. La pieza alcanzó su clímax, el piano y la orquesta fundidos en una danza de despedida y renacimiento, y entonces, el final, un último acorde que se desvaneció en el silencio como un suspiro. El Palacio de Bellas Artes estalló en una ovación que parecía no tener fin. Entre lágrimas, Mari Carmen se levantó y señaló hacia el asiento vacío en primera fila, donde el programa y la rosa blanca recordaban la ausencia del maestro que había hecho todo esto posible. En el hospital, Alejandro sonrió mientras sus ojos se cerraban lentamente, la música de su última composición todavía resonando en su corazón. Había cumplido su misión. La música había encontrado un nuevo camino, una nueva voz, un nuevo hogar. La metamorfosis estaba completa. 5 años después, el Conservatorio Nacional de Música bullía de actividad en la mañana inaugural del nuevo año académico.
En el auditorio principal, donde el majestuoso Steinway, que una vez perteneció a Alejandro Montero, ocupaba el centro del escenario, Mari Carmen ajustaba las partituras en el atril. «Profesora Solís», una joven estudiante se acercó tímidamente. «¿Es verdad que ese piano...» «Sí», sonrió Mari Carmen, pasando sus dedos por las teclas que guardaban tantos recuerdos. Era de él. La Fundación Montero para Jóvenes Músicos, establecida según los últimos deseos de Alejandro, había transformado el panorama musical en México. Bajo la dirección de Mari Carmen, el programa becaba a estudiantes talentosos de bajos recursos, proporcionándoles la oportunidad que ella misma había recibido. En la pared del auditorio, una fotografía de Alejandro presidía la sala. A su lado, enmarcada, descansaba la partitura original de Metamorfosis, sus notas temblorosas preservadas como testimonio de su último acto de amor por la música. «¿Lo extraña?», preguntó la estudiante. Mari Carmen miró hacia la ventana, donde el sol de la mañana pintaba el cielo de Ciudad de México con tonos dorados. «Todos los días», respondió suavemente, «pero lo encuentro en cada nota que toco, en cada estudiante que descubre la música por primera vez». Se sentó al piano y comenzó a tocar el Nocturno de Chopin, la pieza que había cambiado su vida. Sus dedos, ahora seguros y experimentados, encontraban las notas con la misma emoción de aquella primera noche en la mansión Montero. La música llenó el auditorio, y por un momento, Mari Carmen pudo sentir la presencia de todos los que la habían guiado hasta este momento. Su madre, con sus primeras lecciones en un piano desvencijado, Alejandro, con su paciencia y su visión, y todos los estudiantes que ahora seguían sus pasos. Las últimas notas del nocturno se desvanecieron en el aire como una oración silenciosa, un tributo a la transformación que solo el amor verdadero, ya sea por una persona o por la música, puede inspirar. «La música encuentra su camino», susurró, repitiendo las palabras que Alejandro tanto amaba decir. «Siempre lo hace». Y en algún lugar, en el silencio entre las notas, dos almas continuaban su eterna danza, unidos para siempre por la melodía que habían creado juntos.